¿Has pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona? ¿Estar en sus zapatos? Gracias, Maestro. muy amable. Maestro, maestro, es un maestro. Hacemos lo que yo hago, el que me indica de arriba, porque soy, como te canté recién fuera de micrófono, autodidacta, así que todo lo que hago como si lo inventara ya. Este lo tengo más o menos arregladito porque este tema es un homenaje de la vieja viola, del bandoneón a la vieja viola, porque el tango se llama vieja viola. Vieja viola. Vibradora y garufera, así de letra. Garufa. Sí. Así es la música hermanada con la guitarra en este caso, ¿no? Porque en principio la música fue así, se tocaba con guitarra y flauta. En el tiempo del 900, Sí. donde recién comenzaba el tango, que si entramos a historia empiezan con tanguillo, que era algo español, cosas con brasileiro. Entonces, por ahí viene la raíz, digamos, del tango. Hasta que después se van modernizando, como todas las cosas, ¿no? Empezaron a hacerse tríos, después, que tocaba así, por ejemplo. Eso es lo que se usaba en el 900, ya. Y donde bailaban entre hombres se comenzó. Pero no era que se bailaba porque se quería bailar entre hombres. Yo pensaba primero que era porque era costumbre, era porque querían practicar y se formaban así bandas, o sea, barras de tanguero. Y las mujeres todavía no habían entrado en el tema de bailar el tango. Ajá. Entonces los hombres se practicaban para competir y casi nunca terminaban bien. como eran los malevos, ¿no? Los malevos, claro. Ellos no andaban con muchas palabras. ¿Cómo llega el tango a su vida, don Américo? Bueno, mi papá, inmigrante, tocaba el acordeón. Vino de Italia por razones políticas, porque en esa época Italia la manejaba Benito Mussolini, que era un dictador. Entonces, el que se mostraba simplemente indiferente, lo hacía perseguir por piquete y le daba de tomar 1 litro de aceite de ricino. Y mi papá se enteró de eso y le dijo al padre de él: papá, me pasa esto y esto, le contó lo que te estoy diciendo. Me quiero ir a la América, porque en esa época era la América soñada, la América de la paz, del trabajo, porque allá en Europa era todo guerra, todo peligro casi siempre. Entonces se casó con mi mamá y se vino en el año 20, mi mamá quedó allá. Entonces llegó como todos los inmigrantes, al puerto. Y ahí vivían todos juntos en galpones.
Claro. Y trabajaba, mi viejo era mozo allá en Italia, eran mozos de familias reales que todavía hay, los condes, los príncipes, trabajaban, me contaban con guantes blancos. ¿Te imaginas de ese trabajo a venir acá a hacer cualquier otro trabajo? ¿Y cuando viene su familia, viene directamente a San Luis? No, mi papá trabajó un tiempo en Buenos Aires y él tenía un cuñado aquí en Justo de Verdad que tenía fábrica de ladrillos. Sí. Y le decía, Pedro, ¿por qué no te venís para acá? Y mi viejo, como andaba un poco desorientado, bueno, vengo. Y empecé trabajando con él. También la fábrica de ladrillo, que no es un trabajo muy lindo, No. para nada. Yo lo he vivido porque mi viejo después siguió con eso. Después se independizó del cuñado y él también fue a otra fábrica de ladrillo. Y bueno, él tenía una acordeón chiquita. Y como Sí. yo no nací acá en Justo de Verdad. Nací en un pueblo que está a 4 kilómetros de acá que se llama Villa Salles. Ajá. Y ahí, bueno, el papá para comprar la mercancía, para la comida, tenía que venirse en sulky acá a comprar las cosas acá a Justo de Verdad, que había almacenes que en esa época te fiaban dinero para que pagaras en diciembre. Claro. Mirá cómo cambian las cosas, ¿no? Y qué confianza. Y había, qué confianza, claro. claro. Entonces mi hermano mayor, cuando mi papá se venía para acá, le agarraba el acordeón escondida, porque mi viejo no quería que se lo tocaran. Era que tenía miedo que se rompieran. Y un buen día lo agarró tocando el acordeón. Se vino antes. Ay, ¿sabes tocar? Toca, a ver qué sabes tocar. Resultó que tocaba mejor que él, ¿viste? Claro, yo tenía más instrucción. Entonces tocaba voice y yo no toco más. Y así fue que empezó. Mi hermano fue un gran músico. Tocó el acordeón, estuvo tocando en Buenos Aires, en grandes orquestas. Lamentablemente la vida le jugó una mala pasada, se murió muy joven, murió a los 51 años. Y él también tocaba bandoneón, entonces con él empecé un poquito. Después vino un maestro de Villa Mercedes que se llamó José Orozco, que mi viejo me traía todos los sábados de Villa Salles, aquí a Justo ahora, a tomar lecciones. ¿Y cuántos años tenía usted? 12 años, 13. ¿Y de Villa Salles venía con su Sí, papá? 4 kilómetros, sí, me traía en Zwickey todos los sábados. Que en esa época corrían los trenes. Venía un tren que me llegaba a las 2 de la tarde y a las 3 teníamos clase hasta las 4 o 5. Pero eso fue, digamos, como una base que yo tuve, digamos. Después con mi hermano, él me enseñó bastante. Y ahí aprendió a leer la música. Sí, usted. sí. Aparte que me empecé a dar cuenta de cómo, o sea, me interesé en cómo es el tema de la música. Sabía leer música, solfear, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero hasta ahí nomás. Por ejemplo, un silazo, una lección que no me lo olvido jamás. Pero después, al tocar, me empecé a dar cuenta de cómo es acá. Bueno, y empecé a escribir hasta el día de hoy. Hoy, por ejemplo, se me ocurre un tema Sí. y lo escribo. Va directamente a la hoja de pentagrama. A veces y ni dice- el bandoneón le agarro, claro, como somos ya somos uno con el bandoneón, yo sé lo que lo sé. Si vos me pones qué sé yo, un pañuelo acá, yo te toco igual. Sí, claro. Claro, pero es que usted ya Las tengo ya memorizadas todas, en cuál va, en cuál parte, con qué dedo va. Son, digamos, modos de aprender, ¿no? Que la vida me ha ido enseñando en cuanto a todo lo que me ha tocado vivir. He tenido algunas también desilusiones. Había un señor que tocaba el piano en Villa Salles y yo apenas empezaba a tocar el bandoneón y sabía leer poco. Entonces yo me acuerdo un tango que jamás me lo voy a olvidar, que se llamaba La vida me engañó. Yo no podía, no me costaba leer música y bueno, me equivocaba. Me decía, bueno, nunca vas a aprender a tocar nada, porque sos muy duro, no sé qué te pasa, que te la di ayer, anteayer y no la sacaste. Y eso me dolió tanto. Yo pensé para mí, yo digo, a la vida algún día me va a dar alguna revancha. Y así fue. Con el tiempo lo tuve yo de pianista a él. ¿Ah, sí? Y claro, él tocaba pero algo, no hacía lo que yo quería. No,
así no se hace, hacelo así, le decía yo. ¿Viste? Bueno, así, ahí me tomé el desquite de Ahí vino la la revancha. revancha, sí. Claro. Bueno, Ahí son pequeñas cosas que le pasa a uno en la vida, ¿no? ¿Usted entra ya prácticamente con el bandoneón y con el tango o con Sí, sí, qué se relaciona primero? sí, con el tango, porque en esa época se difundía, no había televisión, por supuesto. Te estoy hablando de ahí, del año 48, por ahí, 49. Porque usted nace en febrero, ¿qué Del día? 30, el 28. ¿28 de febrero? Sí, casi me caigo para marzo. Casi, es verdad. Sí, 28 sí. de febrero de 1934. 34, sí. Tiene 81 años. 81 años. Entonces hace más de 70, casi 70 años que está con Yo él. debuté a los 14 años, ¿verdad? Yo, ¿viste? Sabiendo poquito. Sí. Teniendo mi hermano de bandoneón y otro señor también en un lugar que se llama La Baice, que queda por acá un pueblo cerquita que hace la fiesta hacía la fiesta todos los 2 de octubre, donde se festejaba el Día de la Raza. Fíjate vos, uno cuando era chico decía se festejaba cuando mataron a todos los indios para hacer la Argentina, ¿no? ¿Qué manera? Bueno, se usaba esa, todos los años hacer la fiesta ahí. Y ahí toqué el primer vez. Era un galpón de carga de ferrocarril. Audio ni existía.